Bueno, gracias. Buenos días. Les voy a presentar parte del trabajo de tesis que estoy desarrollando. En esencia se trata de calcular la biomasa de un grupo de especies que son de alta importancia ecológica, ya que son consumidores centrales de los modelos de cintura de avispa, y también económica, porque sustentan en volumen la pesquería principal en el país, particularmente la salida de Monterrey, ¿no? Y este grupo de especies son importantes a nivel pesquero, pero también son sensibles a nivel ecológico. Y la prueba de eso, el reflejo de eso, son las oscilaciones tan grandes en la captura. Entonces, esto ha motivado que se desarrollen diferentes enfoques de análisis, entre ellos, por ejemplo, método para estimar tamaño poblacional, entre ellos BPAs o métodos de producción de huevos, y lo que les presento ahora es otro enfoque que se está implementando, que son los análisis acústicos. En general, los objetivos del trabajo, pues se trata de estimar la biomasa, principalmente de especies de la sardina y de la anchoveta norteña, la sardina Monterrey o de la sardina del Pacífico. Les voy a presentar algo sobre los umbrales de energía que nos permiten separar la fracción que corresponde a peces pelágicos en cardúmenes de la de zooplancton. Les voy a presentar algo sobre la distribución geográfica de la energía asociada a los peces pelágicos y finalmente vamos a hablar algo de la composición de las capturas. El muestreo se hizo en el Golfo de California. En estas líneas que ustedes ven aquí se combinó un diseño de muestreo en transectos y en zigzag. Si ustedes notan, en la parte de Sonora, en la parte oriental, predominan los transectos, y en la parte de Baja California en zigzag. La razón de esto es porque aquí la plataforma es más reducida y aquí es más extensa. Ustedes pueden ver también que hay unas áreas sombreadas en verde claro. Esos son polígonos o regiones, es decir, regionalizamos el Golfo de California de manera operativa para hacer las comparaciones. Y los tramos que ven en negro son los tramos que se han descartado, ¿no? Los muestreos se hicieron a bordo del VIP 11 con base en Guaymas. Este es un mapa que nos muestra los lances, porque además de los muestreos acústicos, la información se validó con lances de red de media agua. Los puntos rojos que ustedes ven equivalen a la posición donde el lance fue realizado. Y ustedes pueden ver también que en cada polígono hay diferente número de puntos, es decir, cada polígono tuvo un diferente número de lances. El equipo acústico utilizado varió en las campañas de 2010 y 2011, se usó 38 kHz, para 2012 y 2013 se acopló y se usaron dos frecuencias, 38 y 120, y lo que vemos aquí es una imagen típica que se conoce como ecograma. Esta es la superficie, este es el fondo, y lo que ustedes pueden ver aquí son agregaciones que se conocen como cardúmenes, ¿no? Algunos de los programas acústicos utilizados para el análisis de datos y generación, el R60, el MOVIS, y para el análisis de los datos y también para generar ecogramas, el software R. La idea entonces es combinar datos acústicos con datos de capturas a través de muestreos. ¿Y cómo se hizo? Bueno, pues se hizo de dos formas. Una, tomando, hagan de cuenta que esta es una imagen que se obtuvo en este punto. Entonces, la captura de ese punto, la más cercana geográficamente hablando, se asocia a este ecograma, y la composición de especies o la proporción de especies en la captura nos permite fraccionar la energía total en estas, ¿no? En las N especies que hayan salido. Entonces, por ejemplo, aquí el tamaño de la imagen nos indica la proporción relativa con respecto a la captura. El otro método, este método es el lance más cercano. El otro método es, a este ecograma se le asocia el promedio de los lances efectuados en este polígono o en esta región. Si aquí se hicieron 4, pues el promedio de esos 4 lances asocia el valor de la captura, y esa proporción de especies, la proporción promedio, nos sirve para fraccionar el valor total de la energía de esto. Esto que ustedes ven aquí es una agregación, más o menos mide 3 millas, de hecho mide más, aquí la recorté para que fuera más clara, pero todo esto está asociado a peces, ¿no? Entonces 3 millas, 4 millas de peces llenos, pues está bastante grande, ¿no? Como resultados, como les decía al principio, lo primero que nos propusimos fue en separar los umbrales de energía para identificar peces de cardúmenes de peces no agregados o bien zooplancton. Entonces, al utilizar la distribución de frecuencias relativas, encontramos que el valor umbral o el valle,
sí, el valor del valle que separa ambas fracciones anda más o menos de menos 59 decibeles. Si nosotros conjuntamos las frecuencias de 38 y 120, calculamos la probabilidad conjunta y seleccionamos los puntos de inflexión de los modelos de ajuste, modelos polinomiales que usamos. El promedio de este punto de inflexión más el de este, más o menos nos da igual, menos 59, ¿no? Entonces, para la campaña de 2010 y 2011, el umbral de energía que utilizamos es de menos 59 decibeles. Para 2012 y 2013 es diferente, porque aquí ya tenemos dos frecuencias. Entonces, lo que usamos fue sumar las dos frecuencias, mejor dicho, perdón, de un ecograma original, seleccionamos una parte del ecograma que tuviera ecos de plancton de cardúmenes, analizamos la distribución de valores de energía para cada frecuencia, la sumamos y volvimos a repetir el procedimiento para identificar modas y valles, ¿no? Entonces, esto lo hicimos como para unos 5 o 6 ecogramas por campaña y calculamos el valor promedio. Entonces, para estas dos campañas, usando las dos frecuencias, tenemos un promedio de menos 121 decibeles, que si notan, es más o menos el doble de esto, ¿no? Entonces, pues no vamos tan mal, ¿no? Ya este sería un ecograma como queda antes del filtro, después del filtro, para quitar ruidos, parásitos y todo eso. Y ahora sí, con estos ecogramas filtrados, este es un cardumen de anchoveta, más o menos 350 kilos de anchoveta, entonces pues es confiable. Y una capa de dispersión que podemos asociar a peces comiendo o a zooplancton, etcétera. Todo esto nos sirve para estimar la biomasa, es decir, a partir de la energía acústica y los lances estimamos biomasa y nos damos cuenta que por especies 2012 es el año que más biomasa presenta considerando ambos métodos, ¿no? Lance más cercano y proporción por polígono. Y 2011 para Sardina Monterrey es el año que más tiene. En este caso, 2011 es el más bajo para anchoveta, ¿no? Entonces, pues aquí parece haber una alternancia entre la biomasa de ambas especies. Y algo importante también es que los dos métodos ofrecen resultados más o menos consistentes entre sí, salvo lo calculado para 2011, que si ustedes pueden ver, la proporción por polígono es mucho mayor que para que el método de lance más cercano, ¿no? La variación interanual nos muestra igual que las poblaciones o la biomasa para ambas especies se va alternando. Esto ya ha sido reportado en literatura, pero vean la variabilidad de los datos para 2011 y 2012 para Sardinops y para Engraulis, ¿no? Esto significa, o esto quiere decir, que hay mucha variabilidad interna en las regiones de muestreo, que hay regiones del Golfo que tuvieron muchísima biomasa y otras que casi no tuvieron, y esto se refleja en la distribución de los datos. Si nosotros vemos la comparación de los mapas de la energía de peces pelágicos, observamos que la mayor parte de energía asociada a pelágicos menores se concentra en la costa de Baja California, principalmente en la región entre Isla Ángel de la Guardia y Bahía San Rafael, ¿no? En 2011 y 2013 el patrón cambia. Si ustedes ven, los máximos de energía corresponden a la zona sur, más o menos por Loreto. Este punto que ustedes ven aquí es la imagen grandota que les mostré hace rato, ¿no? Y bueno, 2012 y 2010 igual tienen mayor concentración de valores en Isla Ángel de la Guardia, ¿no? Y también en la parte de Sonora, sobre todo para 2010. El esfuerzo de muestreo fue mayor en 2011. Estos mapas son las capturas, lo que salió en la red cuando pescamos. Entonces ustedes, los círculos verdes son anchoveta, el círculo morado es Sardina Monterrey y aquí está ¿dónde está? Aquí. Este círculo de aquí, todo esto son crinuda, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que en las tres campañas las capturas más altas de anchoveta se concentran de las islas para arriba, ¿no? Entonces toda esa región. Y vean cómo no hay o hay muy pocos círculos morados. Eso quiere decir que Sardinops caeruleus tuvo baja presencia, al menos en estas capturas, ¿no? Con la excepción de 2013, que justamente en la región en el límite, por ahí es punta, no me acuerdo, pero bueno, en el límite entre ambos estados encontramos ese valor alto de biomasa, ¿no? Si comparamos nosotros los valores que obtuvimos en nuestro estudio, el máximo de biomasa es de 250,000 toneladas, es decir, creo que fue 2012. Para estas especies el máximo es de 250,000, pero si vemos valores obtenidos también con métodos acústicos por otros autores, como Manuel de Vares, el grupo de trabajo de Guaymas, Sisimar Crip,
reportan más o menos para el periodo en que se usó el año, en que se hizo este estudio, biomasas de 1.182.000, 1.6, 972, 1.3, es decir, biomasas 3 a 4 veces más altas de lo que calculamos nosotros, ¿no? También hay autores como Domínguez Hernández que reporta para 2012 una biomasa de 1.9 por 10 a las 6 toneladas, casi 2 millones, ¿no? Entonces hay divergencias, hay diferencias importantes entre la biomasa calculada. Ambas fueron con técnicas acústicas, pero la metodología para obtener los datos es diferente, ¿no? Y algo importante o de lo relevante de este estudio es que el umbral de energía que nos permite separar la energía de peces de zooplancton o de peces no agregados es de menos 59 y de menos 121 para sistemas de 1 o 2 frecuencias. La mayor cantidad se encuentra entre Isla Ángel de la Guardia y San Rafael. Como les decía, nuestros resultados son mucho menores a los obtenidos con otros métodos acústicos, pero son muy parecidos a los obtenidos con datos de pesca comercial. Entonces, pues es otro indicador, ¿no? Y finalmente, ya a nivel metodológico, la estimación de biomasa puede ser afectada por la relación de ecointegración, la energía ecointegrada con la captura o la composición de la captura del lance confirmatorio. Ok, pues un agradecimiento a los doctores Héctor Villalobos y Manuel Nevares, mis codirectores de tesis, a las instituciones que nos apoyaron y a la tripulación del BIPONS. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Quería saber si ¿Qué tal? Buenos días. quería saber si había tenido en cuenta la turbidez para Sí se tienen. Cuando tú configuras un sistema acústico, lo configuras tomando en cuenta varias variables, valga la redundancia, ¿no? Temperatura, salinidad, densidad del agua. Entonces, no es tanto la turbidez, pero sí la densidad del agua, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, calibrar un sistema acústico en aguas templadas que en aguas tropicales, ¿no? Los valores de temperatura y salinidad cambian y eso afecta la estimación de la energía, ¿no? Entonces sí, previo, por ahí lo puse en una diapositiva, todos los sistemas acústicos se calibran al inicio de cada campaña, ¿no? Y se calibran en un punto que elegimos casi siempre en la misma bahía al inicio de cada campaña. Está como a 1 hora de Guaymas, por ahí más o menos, ¿no? Entonces sí, no es tanto la turbidez, pero sí la densidad del agua. Sí. Espérame tantito. La turbidez sí puede afectar si el agua es muy turbia cuando trabajas frecuencias altas. De más de 200 kilohertz, ahí sí puede afectar. Ahí sí. Pero cuando trabajas 38, 120, puedes hacer muestreos a 100 metros, 200 metros sin broncas, ¿no? Estamos casi en tiempo. Si Vamos quieres, a darle la oportunidad al otro compañero. Buenas, me pareció muy interesante su presentación y una de las cosas más interesantes fue para mí ver que en la zona del Ángel de la Guardia se ha encontrado mucha energía asociada a esos peces pelágicos. Es una zona oceanográficamente muy interesante. Así es. Mi pregunta es si ustedes consideraron variación estacional en esa región a la hora de hacer los muestreos. Pues no, ahorita no. O sea, este estudio se hizo considerando solamente el mes de mayo. ¿Por qué mayo? Porque para mayo ya tenemos toda la estructura de la población, al menos de sardina y de anchoveta representada. Entonces, mayo es posterior al desove. Entonces tenemos, de hecho se confirmó con las distribuciones de tallas obtenidas en los lances para tener representación de todas las clases de edad. Se han hecho cruceros en noviembre también, cuando empiezan también los periodos de desove. Y sí, sería muy interesante hacer un crucero o un muestreo estacional en esa zona en particular. ¿Por qué? Bueno, se está reportado que la zona del Canal de Ballenas, al Cipuedes, es una zona, primero que tiene corrientes de marea muy fuertes, ¿no? Y segunda, por el patrón de los vientos, también tiene eventos de surgencia muy intensos. Es una zona de alta productividad. Entonces podría ser interesante ver qué pasa en esa zona a nivel estacional. Pero hay una cosa importante también, y es algo que encontramos acá.
no es lo mismo, y ahí sí tenemos que trabajar en esa parte del método, detectar o aislar una fracción de energía de peces pelágicos muy fuerte, pero que la captura, el lance confirmatorio, lo avale. O sea, porque hemos tenido, por ejemplo, uno de los mapas, tenemos valores de energía muy altos, pero la captura es muy baja. Entonces, cuando combina las dos, el efecto de la energía, ¡pum!, se baja. Entonces dices, pues no hay, porque la captura dice que no hay, pero pues ¿cómo si yo tengo la energía aquí? Pues Antonio, sí, pero pues no hay. ya estamos en Perdón, tiempo. sorry. Disculpa,